en Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Conexión Mundial. Yo soy Elki Méndez y con ustedes, como siempre, los viernes a las 6 en punto de la tarde, acompañada de mi compañero Luis. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Elki. Bueno, y como pueden ver, hoy tenemos nuestro primer invitado de Conexión Mundial aquí en el estudio, un conocido en nuestro país, pero tal vez internacionalmente, bueno, seguramente también internacionalmente, pero quién sabe nuestros seguidores, eh, don Daniel Suchar, analista financiero. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hoy la presencia de don Daniel nos dice que vamos a tener un programa eh, de economía, de diversos temas económicos que últimamente han sido noticia. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la invitación, Elki. Por supuesto, muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia y a los que nos están conectando. Y bueno, siempre hemos dicho de que Costa Rica no vive sola, entonces también es importante saber el entorno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la economía de Costa Rica, a veces se nos olvida que hay muchas cosas que están pasando alrededor y que de una u otra manera, hoy porque estamos en Costa Rica, por supuesto, podemos vernos afectados y es importante más que todo cuando hablamos de socios comerciales. Siempre influye. Claro, y es que cuando haces el análisis, si bien hay países que puede estar pasando algo raro o algo diferente, hay cosas que suceden en nuestros socios comerciales que se llevan por lo menos una tajada del 85% de nuestra relación comercial y que a ellos les está sucediendo cosas, ya sea en China, ya sea en la zona euro, ya sea igual en Centroamérica, por supuesto, ¿qué me falta? Estados Unidos, China, te diría, y Reino Unido también. Europa, exactamente. O sea, todos ellos son muy importantes para nosotros. Bueno, y creo que como tenemos tanta variedad de temas también hoy, todos económicos y muy interesantes, queremos rendir el tiempo. Así que ¿qué tal si empezamos con el primero y la polémica que se ha generado en Estados Unidos, en el Congreso, en el Senado, también por la aprobación del presupuesto? Hay algo que es muy interesante y el tema por lo que nos queremos dirigir más que todo. La economía de Estados Unidos es muy compleja y muy completa también. Estuvo bajo la amenaza de un cierre parcial del gobierno, una decisión que no sería la primera vez que ocurriría si no se aprueba ese presupuesto, enviar a, mejor dicho, todos sus funcionarios públicos a la casa, incluso sin goce de salario. Conversaba yo esta semana con una estadounidense que es funcionaria pública también, y ella me comentaba que a pesar de que este cierre parcial es sin goce de salario, nunca les han dejado de pagar, se les ha pagado en retroactivo, pero que no es obligación del Estado hacerlo. Es que el tema es que a diferencia de nuestros países de Latinoamérica, que estamos acostumbrados prácticamente a que tenemos nuestro 15 y último asegurado, pase lo que pase, ¿no? En el país de Estados Unidos, las barras y las estrellas, como bien lo comentaste, es uno de los más importantes, complejos, y también marca la pauta mundial. O sea, lo que le pase a Estados Unidos prácticamente le impacta al bloque europeo y al bloque asiático, China, Corea y Japón. Entonces, todo el mundo monitorea esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde llegó? Estados Unidos, a diferencia de los países de Latinoamérica, ellos ponen un tope de deuda. O sea, hasta aquí está el techo. Y aquí no puede pasar nadie. En nuestros países no, en nuestros países vamos, nos endeudamos, volvemos, hablamos, tocamos puertas, hablamos con quien sea. En Estados Unidos no, Estados Unidos le pone un tope de deuda que en estos momentos se llama 28 trillones de dólares según nuestros números. En Estados Unidos se le dice billones, pero ya los billones son trillones, bueno. En fin, es un montón de ceros que no caben en el Excel, no te lo digo, Excel, ¿no? Pero lo que sí está claro es que ese es el tope de deuda. Hoy se vieron en una encrucijada porque ya tenían prácticamente de estos 28,5 para ser exactos, tenían 26,9 ya ejecutados. Entonces, con la promesa de estos estímulos fiscales, más atender el problema del huracán Aida en inglés, el tema del COVID-19, en el tema de los afganos o el tema de traer a todas las personas de no solamente Afganistán, afganos, sino también la parte militar, todo eso suma 5 billones de dólares y ahí incluyo el 1,2 del estímulo a la infraestructura, que es el fulano plan de infraestructura que quiere hacer Joe Biden, y que claro, sumas todo eso, te da 5 millones, sobre 26 te da 31, y el tope de deuda es 28. Entonces aquí donde todo el mundo dice, ¿qué es lo que sucede? Están pidiendo
que por favor le suban el techo de deuda. Ajá. Si no me subes el techo de deuda, alguien tiene que pagar los platos rotos. Es la gente. O sea, y te mando a la casa la y parte no te social. pago. El contribuyente. El empleado público. El empleado público. El empleado ok. público que lo mandan para la casa y te dicen, el pagar el O sea, afectado. el afectado, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que llegar a un acuerdo. O subimos el techo, o no te apruebo los planes, o mandamos a la gente a la casa, o vemos cómo hacemos. Entonces, ahí está todo el tejimaneje. Lo bueno es que el programa de hoy está exactamente un día después de haber llegado a un acuerdo de decir no hay cesación del cierre. Entonces ya por lo menos todos los empleados públicos en Estados Unidos están más tranquilos, entre comillas. Temporalmente Tienen también. que esperar hasta el 18 de octubre para saber qué va a suceder con esto del tema del techo de la deuda. Y, por supuesto, por ahí, ¿por qué el 18 de octubre? Porque ese es el día donde hay que pagarle a el Tesoro de los Estados Unidos. Este es el que le emite las deudas a el gobierno federal. Pero tienen hasta el 3 de diciembre para poder decidir si siguen aumentando el techo de deuda. Entonces, ayer era un día importante, ya pasó y pasó para bien. Ajá. Ahora necesitamos ver el 18 de octubre, que cae el lunes, hasta ahí vamos a ver lo del techo de deuda. Y por supuesto el 3 de diciembre, como le acabo de decir, vamos a ver qué tanto se puede hacer en ese presupuesto nacional. Lo del techo de la deuda, para entender bien la acción que realiza el Departamento del Tesoro es darle más dinero. Lo que hace es que como le vas a poner un poquito más de techo, o sea, le vas a subir el nivel de endeudamiento, que de hecho con Donald Trump lo que hizo fue endeudarse mucho más para poder contribuir a la parte social, porque le bajó los impuestos a las empresas. Recuerden que estaba el Make America Great Again de traer a las empresas para que pudieran generar empleo. Entonces, como le bajaron los tributos, había que rellenar ese hueco fiscal. Eso lo hicieron a través de presupuestos, que fue 40% más. Ahora tienen que ver cómo pagan todo eso. Y se necesita buscar un poquito más en la deuda. Acá Janet Yellen, que es la que manda aquí, es la que dice, la del Tesoro, yo necesito que a mí me paguen, ¿no? Porque ella al final dice, hey, yo te presté, yo necesito que me pagues. Entonces, en ese compromiso, los Estados Unidos como gobierno tiene que buscar la forma de endeudarse un poco más para poderle pagar. ¿Y por qué es tan importante el tema del pago? Porque si Estados Unidos tiene una degradación de calificación de riesgo, hoy en día es AAA, es lo mejor que hay. Pero si hay una degradación de la potencia mundial, del país más importante del mundo, y que, como les acabo de decir, impacta zona euro y impacta zona asiática, de estos tres más importantes, obviamente podría tambalearse la bolsa, y digo la bolsa en temas de títulos valores, bonos y todo eso. Entonces, lo mejor es bajarle la incertidumbre, poder darle un poquito más de respiro a los Estados Unidos, y por supuesto, ni haya sesión de cierre fiscal, cierre parcial de actividades, y que por supuesto se pueda dar el hecho de los pagos de la deuda. Si todo esto pasa, digamos que no va a pasar nada y no va a dejar de ser, como en algunos analistas han dicho, circo de Washington, le han dicho. Yo la verdad no le quiero decir eso, yo le quiero decir es parte de las democracias, es parte donde los republicanos tienen que ir a negociar con los demócratas, pero hay analistas que dicen que esto lo hacen más para hacer más suspenso que otra cosa. Me parece que jugar con esto es jugar con fuego. Sí, porque al final todo se centra en republicanos y demócratas en la casa y en el Senado. Cada quien peleando por lo suyo, o uno molestando al otro, por decirlo de una manera, poniéndole sus trabas dependiendo de quién esté. Y que en la realidad actual, además, los demócratas también están divididos en esas tomas de decisiones. Es que aquí el tema es que, aunque lo hemos aprendido nosotros en Latinoamérica, el juego político está tan sencillo como que yo te apruebo el plan de infraestructura, pero me tienes que dar a mí el plan de inmigración. Yo te doy el plan de COVID, entonces me tienes que aprobar el muro, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace 4 años. Yo te doy, y así son esas negociaciones. El de reconciliación presupuestaria, que es muy social. Sí, que es muy social, que eso es lo que están pidiendo los demócratas en estos momentos. Entonces, si bien acá nosotros tres estamos diciendo, oye, ojalá esta sea la vía, tranquilamente, esa vía está igual que todos nuestros países.
está saturada de negociaciones, gente que no se lleva bien con unos con los otros, gente que tiene sus propios intereses, porque no es lo mismo un representante del estado de Texas que el representante de Wyoming. Y cada uno está jalando para su lado. Aunque saben que hay en juego todo este análisis que acabamos de mencionar, donde si la calificación de riesgo de Estados Unidos, yo no creo que vaya a llegar a un impago, eso te lo juro, yo no creo que vaya a llegar. Porque Pero además es una responsabilidad de ambos, republicanos y demócratas. De todo el país. Pero si llega un impago, bueno, eso sí sería catastrófico, la potencia mundial no pagando, o sea, imagínate. Pero lo que sí está claro es que aquí están aprovechando en río revuelto ganancias pescadores para poder buscar presupuestos adicionales y llevar a cabo este tipo de planes en los cuales yo personalmente me parece excelente el plan de infraestructura, porque un plan de infraestructura que tiene que ver con carreteras, escuelas, aeropuertos, puertos, a mí me parece genial. Pero hay otra gente que dice, no, esa plata también la podríamos usar en otra cosa, vamos a negociar. Que también ahí resulta interesante entender un poco, debido al poco tiempo que tenemos que ir así como tratando de entenderlo todo muy rápido. Esta decisión del cierre, esta política de cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, leía que la más reciente y la más larga fue en la administración de Donald Trump, 35 días. ¿Cuánto perjudica la economía de un país que se cierren todas las instituciones públicas y solo funcionen los esenciales, que además tampoco son pagados? Es que, a ver, cualquier cosa que tú cierres, vamos a explicárselo a la gente. Imagínate que tú tienes una tienda y tú cierras la tienda, bajas la malla, la cortina. No estás facturando, y si no facturas no puedes pagar ni la luz, ni el agua, el teléfono, ni los empleados, no puedes hacer nada. Bueno, en este caso no puedes atender a la gente, porque el servicio público es para atender a la gente, no los puedes atender. Segundo, la persona, que es un funcionario público, tiene su vida después de las 4 o 5 de la tarde, donde va a ir a consumir una hamburguesa o un cine o cualquier cosa. Eso también se tranca, porque no está recibiendo el dinero. Entonces, hay una parte de la economía que deja de funcionar y esa rueda se estanca. Esos son los problemas que suceden cuando este tipo de cosas saltan de la arena económica y tiene el tinte político. Lamentablemente es una línea muy delgada y que te lleva a estos análisis. Ojo, hoy porque estamos hablando de Estados Unidos, pero lo hemos vivido aquí en Costa Rica, lo hemos vivido como país, lo hemos vivido en Nicaragua, lo hemos vivido en Venezuela, Colombia. Todos los países pasan por situaciones donde tienen que negociar los que toman decisiones. Cuando hablamos de que Estados Unidos no pague la deuda, es lo que se conoce como el default. Es un default. Que obviamente existen dos tipos de default. El default selectivo, que es una especie de pago mínimo, como cuando uno paga la tarjeta y dice, bueno, el default selectivo, ponte que yo te deba $1,000, yo te doy 800, pero no me pagaste completo. Eso es un selectivo porque estás seleccionando las deudas que vas a poder afrontar. Y por supuesto el default completo es no llegar. Entonces, aquí te lo digo como la tarjeta de crédito. El pago mínimo es llegar. Y si no pagas, tienes morosidad. Bueno, exactamente eso sería, digamos, la analogía con una tarjeta de crédito. Para ir haciendo la transición, porque ya casi tenemos que ir a una pausa y venir con otro tema que además es el competidor comercial, económico, de potencia mundial de Estados Unidos, China. Hay una balanza y una competencia que en este momento se da por ese primer lugar en la potencia mundial. Estados Unidos en primero, China en segundo, pero se proyecta incluso que en el 2024 sea China quien ascienda a este nivel. ¿Cuánto estas fluctuaciones debilitan también esa capacidad estadounidense de mantenerse en las primeras filas? No vamos a decir que va a bajar, que va a descender mucho más, sin embargo sí está debilitando un poco esa economía y China está viniendo a ser un gran competidor. Mira, acá todo el mundo se frota las manos, ¿no? Porque aquí, igual que en el fútbol, cuando tu archienemigo le va mal, aquí todo el mundo se pone contento. O sea, entonces, si bien puedes decir, ojalá le vaya bien, por otro lado, tú dices, qué dicha porque me está mal. O sea, qué dicha que me está dejando el espacio. Entonces, recordemos que en el top 3, ahí se ubica Estados Unidos, se ubica China, se ubica la India, ¿no? Dando vueltas por ahí. Entonces, todos ellos se frotan las manos, porque al final es un tema comercial. Si bien el principal socio comercial de Estados Unidos es China y viceversa, son, digamos... Principal rival también. Son los principales rivales de cancha. Entonces, ahora que Estados Unidos está en todo esto, hay algunas personas del otro lado del charco, en este caso el charco Pacífico, ¿no? Porque después está el Atlántico, no es lo de otro problema, que están diciendo,
nos iría bien, porque si a Estados Unidos tiene algún tipo de problemas de calificación de riesgo, irían los inversionistas a buscar, ya sea para la zona euro o a la zona asiática. Pero lo que pasa es que en Asia también suceden cosas. Están pasando cosas. Y nosotros les vamos a hablar aquí también en Conexión Mundial porque vamos en esta evolución de la economía en diferentes puntos del mundo. Pero antes vamos a hacer una pausa porque ya venimos con el análisis económico de China.